Bienvenidos a 7 días, 7 noches. El hombre que van a ver, es Arnaldo Otegi, líder acusado de ser el inductor de los actos de violencia durante la huelga general del pasado jueves en Euskadi, en protesta por la muerte en prisión de 2 etarras. Uno de ellos se suicidó y el otro murió por un infarto. Otegi tendría que haber comparecido hoy ante el juez, pero no lo ha hecho, alegando una bronquitis. Está en su domicilio, vigilado por la Ertzaintza. En los próximos días podría ingresar en prisión. Dirigentes de la ilegalizada Batasuna han anunciado que su posible encarcelamiento no afectará al proceso de pacificación de Euskadi. Y ahora, vean ustedes esta casa. Es Villa Carmen y está situada en la localidad de Ibeas de Juarros, a 15 kilómetros de Burgos. Aquí se produjo el encuentro entre Otegi y otros dirigentes abertzales con representantes del gobierno de Aznar. Fue el 11 de diciembre de 1998. Esta reunión fue el preámbulo de la que meses después celebrarían los enviados de Aznar y dirigentes de ETA en Suiza, pero no ha sido la única. Lo cierto es que todos los gobiernos, desde el franquismo, se han sentado a negociar. 7 días, 7 noches ha investigado el contenido de esas conversaciones secretas. 19 de mayo de 1999. El presidente del gobierno, José María Aznar, ha autorizado contactos con ETA. Estos son los hombres designados para hablar con los terroristas. Ricardo Martí Fluxá, secretario de Estado de Seguridad y número 2 de Interior. Javier Zazalejos, secretario general de la Presidencia. Pedro Arriola, sociólogo y asesor personal de José María Aznar. Junto a ellos, el entonces obispo de Zamora y hoy de San Sebastián, Juan María Uriarte, que actúa como mediador entre el gobierno y la banda. Aquí, en la terminal internacional del aeropuerto de Barajas, se reunieron a primera hora de la mañana los hombres del presidente con el intermediario, el obispo Uriarte. Tenían que coger un avión con destino a Ginebra, en Suiza. Allí es donde les ha citado la banda terrorista para iniciar estas conversaciones. Pero ellos no saben ni con quién van a hablar por parte de ETA, ni cuál es el contenido del diálogo. Acuden a la cita a ciegas. Solo saben que ETA está en plena tregua y eso al menos es una garantía para su propia seguridad. El ministro del Interior en aquellas fechas, Jaime Mayor Oreja, recuerda las razones que llevaron a este acercamiento entre las dos partes. No nos podíamos quedar sentados en nuestro sillón esperando simplemente que pasara la tregua indefinida. Y por eso nosotros lo que hicimos fue dar un paso adelante y dar luz verde a unas conversaciones de carácter exploratorio e indagatorio, lo hizo el propio presidente del gobierno públicamente, para saber si podíamos pasar de esa tregua indefinida a la definitiva. Ese mismo día, 19 de mayo, se va a producir la primera reunión con los terroristas, pero ninguno de los 4 saben la hora ni el lugar. Una vez en Suiza, Uriarte va recibiendo por teléfono las indicaciones sobre la cita. Los 4 se mueven en taxi. El obispo es el único que lleva encendido el teléfono móvil. Por fin, ETA desvela el lugar de la reunión. Será en un hotel de esta ciudad, Vevey, a 90 kilómetros de Ginebra. Vevey, famosa por albergar la sede central de la multinacional Nestlé, es una pequeña localidad a orillas del lago Le Mans. Cuando llegan al hotel, los hombres del presidente no saben con quién se van a encontrar. En una sala, alquilada por los etarras, les esperan un hombre y una mujer. Él es Mikel Albizu, conocido como Mikel Ancha, responsable del aparato político de la banda y uno de los mayores defensores de la lucha armada. Ella es Belén González Peñalba, alias Carmen, exmiembro del Comando Madrid en los 80, la etapa más sanguinaria de ETA. En la reunión, los etarras recuerdan que están en tregua y reprochan al gobierno que siga deteniendo a miembros de la banda. Las conversaciones que van a escuchar son una reconstrucción literal de lo que se dijo en esa reunión, recogidas por escrito por la etarra Carmen y no desmentidas. No tenemos posibilidad de negociar la salida de las Fuerzas Armadas, el derecho de autodeterminación. Lo que aquí representamos no puede abordar ese tipo de cuestiones. Los hombres del presidente no llevan ninguna propuesta concreta. La intención del gobierno es negociar paz por presos, pero es una carta que aún se guardan en la manga. Mikel Ancha comienza a fijar la postura de la banda. Nosotros hemos expresado claramente que lo que pedimos al gobierno español es el compromiso de respetar lo que Euskal Herria decida.
El etarra se refiere al derecho de autodeterminación. Ante esto, Arriola quiere dejar las cosas claras. Un gobierno no puede hacer un debate político con una organización armada, por ejemplo, para cambiar la Constitución. Parece un diálogo de sordos. Ante el miedo a que todo quede en agua de borrajas, el obispo Uriarte propone que sea en una siguiente cita donde se aborden las condiciones de la negociación. Después de 3 horas, acaba una reunión en la que se ha avanzado muy poco. Mayor Oreja resume el encuentro con decepción. Fue fundamentalmente la ETA en un desahogo, en un meeting, en un discurso en el que fundamentalmente lo que quiso trasladar eran las reivindicaciones de siempre, de la organización de siempre, de lo que no ha cambiado nunca y de lo que no va a cambiar, que es una organización que tiene la naturaleza de maldad. Al terminar la conversación, los enviados del presidente toman un taxi hasta Ginebra y desde allí vuelan de regreso a Madrid. Aquí, en el Palacio de la Moncloa, les está esperando José María Aznar. Una vez enterado del contenido del encuentro y de lo poco que se ha avanzado en la reunión de Suiza, el presidente del gobierno telefonea al rey don Juan Carlos para informarle de todo ello. Durante el verano se siguen sucediendo ataques de la Kale Borroka en el País Vasco, pese a que oficialmente la banda mantiene el alto el fuego, mientras el gobierno tiene información sobre las actividades de ETA. Sabíamos que había en el comando, por ejemplo, Donosti en San Sebastián, miembros que en ese momento de la tregua seguían trabajando afanosamente sobre horarios, sobre recorridos, sobre trayectos de dirigentes empresariales y políticos para asesinarlos en la primera oportunidad que pudieran. En octubre, ETA pone nuevas condiciones para una segunda reunión. Esta vez, los interlocutores designados serán José Javier Arizcuren, alias Cantauri, José Antonio Urruticoechea, alias Josu Ternera, actualmente en la dirección de ETA, y José Antonio López Cubati. Este último fue el que asesinó a la exetarra Dolores González Cataraín, Yoyes. El trío representa el sector más duro de lo que ellos llaman el Frente de Macos, el de las cárceles. Sin embargo, no tendrán ocasión de estrenarse como negociadores. En diciembre, ETA rompe el alto el fuego alegando que los nacionalistas no habían cumplido con el pacto de Lizarra al no romper con los partidos españolistas. Un mes después, la banda atenta en el madrileño barrio de Arganzuela. La ruptura de la penúltima en este lugar. Eran las 8:10. Estallaba el coche bomba dirigido contra el militar. Fallece en el acto. Era el punto y final a 16 meses de tregua. Un asesinato que certifica que ETA ha ordenado a sus comandos que continúen con los atentados. Pero este no ha sido el único acercamiento entre un gobierno y ETA. En la primavera de 1990, el entonces secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, mantuvo contactos telefónicos y mediante fax con el dirigente etarra Eugenio Echeveste, Anchón, confinado en la República Dominicana. Pero aquellos contactos tampoco llegaron a ninguna parte, porque el gobierno pidió a la banda una tregua de al menos 2 meses, algo a lo que Anchón se negó. No era la primera vez que Rafael Vera y Anchón establecían contactos. Ambos fueron los protagonistas de las conversaciones de Argel iniciadas en enero de 1989. Unos contactos que esta vez sí se mantuvieron durante una tregua de la banda. Los contactos habían sido decididos. Todas las comunicaciones se centralizaban aquí, en la sede del Ministerio del Interior. El entonces todopoderoso secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, diseñó una secuencia de contactos que permitiera que ETA abandonara definitivamente las armas. Todas las esperanzas estaban puestas en Argel. Durante 3 meses se sucedieron los encuentros, en los que además de Vera también participaban el socialista Juan Manuel Eguiagaray y los etarras Belén González Peñalba e Ignacio Aracama Mendía. Sin embargo, poco se avanzaba, según algunos, por la falta de liderazgo del portavoz etarra.
Pues efectivamente, Echeveste no tenía ninguna capacidad operativa sobre ETA, que fue uno de los hándicaps que llevaron a la ruptura de las conversaciones, porque lo que decía Anchón en aquel chalet del Paseo del Mar de Argel no iba a ninguna parte. Al final, ETA rompió la tregua en abril de ese año con el envío de varios paquetes bomba. Pero si la de Argel fue una negociación casi transmitida en directo, la más secreta la protagonizó este hombre, Ángel Ugarte, un general retirado que dirigió los servicios secretos antiterroristas en el País Vasco en los años 70. A mediados de esa década, con Franco aún vivo, Ugarte recibió un mensaje del etarra Argala para mantener un encuentro. Y entonces se prepara, yo lo comunico a mi servicio. Naturalmente, claro, el gobierno tiene conocimiento de ello. Bueno, bien, pues que acepte la entrevista y que se vean y, bueno, pues a ver qué es lo que quieren. Pero este encuentro nunca se produjo. Entre tanto, Ugarte y sus hombres continúan con su trabajo. En poco más de un año consiguen colocar en la cúpula de ETA al topo Mikel Lejarza, alias Lobo. Gracias a esta operación fueron detenidos más de 200 terroristas. En 1976, la banda vuelve a pedir a Ugarte que se siente a negociar. El primer contacto se produce en Ginebra. Una revista en la mano y la pregunta ¿sabéis dónde está el hotel? Fue la contraseña que utilizó, apodado Erreka. Estas fotografías pertenecen al encuentro. Durante los 2 años siguientes hubo más de 20 reuniones con terroristas como Pello el Viejo o Pagoaga Gallastegui, alias Peixoto, pero en realidad la misión de Ugarte era dividir a la banda para acabar con ella. Pues muy sencilla, seguir hablando con ellos, que era lo que ETA Militar no quería admitir. ETA Militar decía que en las conversaciones de ETA Militar con el gobierno, o sea, conmigo, no decían el gobierno, eran conmigo, pues que iban a conseguir deteriorarla y acabar con ETA Militar. Y yo era lo que buscaba. O sea, que en eso había un acuerdo perfecto. ETA Militar se temía que eso iba a ocurrir y yo era precisamente lo que iba buscando. Eso fue lo que ocurrió. El plan diseñado por Ugarte fue un éxito. En 1978, la banda sufre una escisión y la rama político-militar abandona la lucha y Juan María Vandrés abanderan la transición de esta parte de ETA hacia la política. Fue la primera negociación con la banda y hasta ahora la única que ha cumplido alguno de sus objetivos.